Queridos hermanos, queridas hermanas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es un placer poder verlos, saludarlos a través de este medio y darles la más cordial bienvenida a nuestra clase de Ministerio Educativo. Bueno, como hemos estado analizando en las últimas clases, cerramos ya lo que son las leyes de la enseñanza y hicimos como que un paneo, diríamos, general de lo que implica el estar, este, pues, inmersos en cuanto a la importancia, a la influencia, a, a esta trascendencia que puede adquirir el hecho de que nosotros tengamos de alguna manera el ministerio o el deseo de enseñar a otras personas. Entonces, creo que sigue siendo un gran desafío para los que tal vez no tenemos una formación docente de manera profesional, pero que de alguna u otra manera nos sentimos guiados y confiados en la guianza del Espíritu Santo para poder compartir este tipo de enseñanzas, ¿no es cierto?, de una manera que puedan transformar la vida de nuestros oyentes. Entendemos que tiene que transformar primero la nuestra, pero eh, también directa e indirectamente la vida de quienes les estamos canalizando la enseñanza. Bueno, hoy ya vamos a la segunda unidad temática de la cursada que tenemos, que tiene que ver con los métodos, ¿verdad? Las formas que nosotros hacemos, porque las formas son importantes. No solamente es la buena intención que nosotros podamos tener para transmitir una enseñanza. No solo es la buena intención, sino también lleva consigo la reflexión y el análisis de qué formas, de qué maneras, de qué métodos vamos a echar mano para transmitir la enseñanza. Eh, es cierto, como dije, los que no tenemos una preparación profesional académica en el área de la docencia, de la pedagogía, que los que nos dedicamos a esto, pues ha sido más por la experiencia, ¿no? Por la práctica. Somos laicos, se dice. Hemos aprendido con base en lo que hemos visto, alguien nos enseñó, algunos cursos que hemos tomado, algunas clases que hemos tenido, etcétera. Y entonces hemos de reconocer que la gran mayoría de nosotros usamos métodos muy, tal vez, no sé si la palabra correcta, perdón, es antiguos, ¿no? Pero sí ya métodos que en su tiempo, cuando nosotros fuimos enseñados, funcionaban, eran buenos, creo yo, o parecían buenos. Al menos eso era lo que nosotros comprendíamos. Pero ese método que nosotros adquirimos de nuestros profesores antiguos, lo hemos desarrollado y lo tenemos nosotros. Entonces, de la misma forma en que nosotros fuimos educados hace 10, 15, 20, 40 años en las verdades espirituales, seguimos usando las mismas formas, las mismas maneras de transmitirlo a las generaciones presentes. Pero ya no hay un empate en esto. Hay algunas cosas que se han distanciado muchísimo, ¿no? Por el tiempo, por las circunstancias, por las formas, por mil cosas. Entonces, necesitamos, sí o sí, revisar si los métodos que estamos nosotros impartiendo en nuestra clase, al grupo familiar, al discipulado, a nuestra forma de predicar, de dar la clase a los niños, a los adolescentes, jóvenes, etcétera, si seguimos usando las mismas formas, las mismas palabras, las mismas dinámicas, o sí o sí necesitamos reincorporar. No digo que a lo mejor que todo lo que hacemos está mal, pero estaría bueno incorporar o reincorporar algunos elementos que puedan ser más, este, no sé si también la palabra correcta es asombrosos,
que haga que nuestros oyentes digan, wow, esto no lo había visto así, no lo había escuchado así, no me lo habían enseñado de esa manera, y entonces traiga como un mayor impacto, una mayor significación en la vida de nuestros oyentes. Así que es importante revisar los métodos, queridos hermanos, queridas hermanas. Es importante revisar las maneras con las cuales nosotros estamos echando mano para transmitir las verdades espirituales, porque dependiendo los métodos y las reflexiones que hagamos acerca de estos, pues será el impacto y el resultado que tengamos de la enseñanza en la vida de nuestros oyentes. ¿Ok? Entonces, si alguien, por ejemplo, diga, no, yo así aprendí y así voy a seguir dando mi clase, así voy a seguir dando mi lección, así voy a seguir predicando, así voy a seguir enseñando, así, 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 bueno, se va a chocar con que en algún momento dejará de enseñar, ¿verdad? Dejará de enseñar y los alumnos dejarán de aprender. Y realmente eso nadie quiere, ¿no? Nadie quiere que eso suceda. Así que bueno, esta clase y la clase que viene vamos a hablar acerca de los métodos y después voy a enseñar lo que es el método ALMA, ¿verdad? ¿En qué consiste el método ALMA? Que será como una propuesta, una propuesta. No significa que tenga que ser el único método. Ustedes tienen creatividad impresionante, pero para efectos de la clase, pues tenemos que partir de alguna propuesta, ¿verdad? Y a partir de ahí como que enriquecerla, ¿ok? Bueno, dicho esto y siendo puntual en cuanto al entendimiento de lo que significa la importancia de los métodos, voy a compartir la pantalla para que nos guiemos en la clase. Me parece que ahí están viendo ya la pantalla. Bien, el título de la clase entonces es Los métodos hacen la diferencia, ¿no? No solo es importante reflexionar para nosotros qué métodos estamos echando mano, sino también lo importante de cómo estos métodos pueden transformar la realidad cognitiva y evolutiva y de acción que puedan tener nuestros estudiantes. Bueno, a manera de introducción podemos decir lo siguiente. Enseñar la Biblia, que esa es básicamente nuestra tarea, nosotros queremos transmitir realidades bíblicas, realidades espirituales, a través de sus distintas modalidades, no solo de una forma, no solamente es tener una pizarra junto a nosotros para escribir. Puede ser a través de un sermón, como lo he planteado, cuando alguien da un sermón, está enseñando. Puede ser a través de una lección de escuela bíblica, ¿no? Clase para niños, clase de discipulado, una lección para grupos familiares, grupos pequeños, clase para jóvenes, para niños, etcétera, etcétera. Debemos entender, como lo aprendimos en la materia de sermón expositivo, es necesario construir puentes, ¿no? También veíamos la ley de la comunicación que decía que es importante construir puentes que nos permitan que la realidad bíblica que nosotros queremos transmitir pueda llegar, ¿no? Pueda llegar, ir a buen término en lo que queremos decir. Así que debemos construir puentes. La verdad bíblica fue redactada hace muchos miles de años con otras cosmovisiones. Mire, nosotros somos producto ya de una sociedad occidental, ya somos producto del movimiento racionalista, nosotros allá en esta parte del mundo. Pero la Biblia no fue escrita en un movimiento racionalista, todo lo contrario, fue escrita en un movimiento de profunda piedad y de grande necesidad religiosa. La Biblia fue escrito dentro de un contexto cultural, social, político, religioso, económico, este, muy diferente al nuestro. El antiguo Medio Oriente o Oriente Medio, pues dista mucho de nuestras costumbres y de nuestras tradiciones. Por lo tanto, es nuestro deber como maestros de la palabra
aplicar la enseñanza de la Biblia a lo que sucede hoy. Lo planteábamos en el tema del sermón expositivo. ¿Cómo hacer? eh, Vamos a tomar algo muy fresco que recién hicimos en la cursada pasada, que tiene que ver con las cartas paulinas. ¿Cómo hacer para que la iglesia de Ameguino, de Bogotá, de Tlaxcala, de Loma Verde, etcétera, donde ustedes congregan, cómo hacer que lo que sucedía en la iglesia de Éfeso, en la iglesia de Corinto o en la iglesia de Filipo, ¿no? Que dista casi más de 2000 años, ¿cómo hacer que eso que fue escrito para esa iglesia en particular pueda ser relevante para la iglesia de nosotros hoy? Hay que construir puentes, ¿no? Y tenemos que contextualizar, sí o sí, el tema de lo que nosotros vivimos, lo que nosotros sentimos y lo que nosotros podemos llegar a ser. Eh, y esto, queridos hermanos, nos ayuda para poder reafirmar la intención de nuestros métodos. Buscar la verdad bíblica y aplicarla a la vida diaria implica la construcción de puentes que nos lleven a tal efecto. Si una enseñanza bíblica no construye puentes, ustedes lo pueden mirar, ¿no? Pueden hacer como una observación de campo. Yo quería generar una actividad de esa naturaleza con ustedes, pero bueno, todavía tenemos tiempo. Quisieran como una actividad de campo. Quiero irla desarrollando, la estoy forjando en mi mente porque eso no lo hicimos, este, no lo hicimos ahí en el año anterior, pero estoy armando una actividad de observación de campo en el cual ustedes puedan ver el sermón, por ejemplo, del sábado con otros ojos, con los ojos de investigadores, o meterse a una clase de niños de la iglesia, o meterse a una clase que dan para jóvenes, o buscar algún lado donde den alguna clase y empezar a observar, ¿no? Y lo primero que tenemos que observar es si la enseñanza que están dando los maestros, sin llegar a juzgar bajo ninguna circunstancia, están construyendo a su juicio los puentes correctos para que los oyentes puedan estar comprendiendo lo que están recibiendo. Pero bueno, voy a ver si logro cerrar la idea de una observación de campo que les ayude a ustedes a hacer esto. Estos puentes son los distintos métodos pedagógicos, como historias, analogías, explicaciones, modelos, citas, dibujos, metodología en la enseñanza de la clase, etcétera, 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 ¿no? Es decir, eh, todo esto tiene que ver con los métodos, ¿no? Es decir, si yo quiero transmitir la vivencia que tuvo la iglesia de Corinto para la iglesia hoy, por ejemplo, en un sermón, y tomo como base una historia, o armo una historia, o escribo una historia en donde cambie los personajes, nombres, algo que sea mucho más relevante. Entonces ustedes están usando métodos creativos, ¿no? Métodos eh, buenos. Si usted utiliza las analogías, que son los famosos ejemplos comparativos, ¿no? Es como si, entonces, les damos como una idea diferente, ¿no? Es como si hoy, ¿no? Lo que vivió Abraham hace miles de años, es como si hoy nosotros, Dios nos dijera, deja el dorado y deja a tu familia y andate, ¿no? A algún lado donde yo te voy a mostrar. Y pues, pero ¿a dónde, Señor? Vos andate. Ya como que estamos haciendo esta conexión a través de la analogía. Sí, podemos hacer modelos, podemos hacer dibujos, podemos hacer esquemas, podemos hacer mapas mentales, podemos hacer un montón de cosas creativas que permitan que esa enseñanza que nosotros queremos dar, pues nos lo permita plantear. Así que en esta semana estaremos dando algunos métodos que requieren para la enseñanza a cada grupo de personas con las que nos relacionamos con la enseñanza. En este tema, a manera de introducción, diré, abordaremos el punto de enseñar. Siempre los métodos harán la diferencia
en la manera de transmitir el conocimiento. No solamente es hablar, hablar como si fuera un monólogo, sino hay que buscar las formas, las maneras de interactuar, ¿verdad? Las maneras que sean diferentes. Dependiendo del método, queridos alumnos, es la manera en que van a responder nuestros alumnos a este desafío, dependiendo del método. Si el método es atractivo, cautiva, es ingenioso, los tenemos cautivados con nuestra diatriba o nuestra historia, nuestra narrativa, con todo esto, entonces la gente que nos escuche va a responder de alguna u otra manera, ¿verdad? Entonces, dependiendo del método, la manera que responden las personas que nos escuchan. También abordaremos el punto de cómo aprenden los adultos. Esto es muy importante. Eh, Ustedes han visto el sílabo y estaremos viendo cómo aprenden los adultos, cómo aprenden los jóvenes, cómo aprenden los niños, que tienen diferentes maneras de aprendizaje. Entonces, a veces fallamos con obligar a que nuestros jóvenes queden en el sermón de la tarde o del mediodía o del que sea, y el predicador no ha armado su sermón con un método que alcance a los jóvenes, porque el método que ha utilizado o que quiere utilizar el predicador es para la enseñanza de los adultos. No es igual, por eso nuestros jóvenes bostezan, miran para otro lado, se distraen con el celular, se salen afuera a charlar, no les interesa, pero no es porque sea de mala onda, yo creo, ¿no? Sino porque simplemente no hemos elegido el método adecuado para llegar a ellos. Entonces, siempre es bueno poder tener los grupos de enseñanza de acuerdo a la edad que se tiene. ¿M? La educación a los adultos tiene su propia preparación. Lo mismo que, insisto, la educación a los niños, la educación a los jóvenes, tiene una preparación totalmente diferente, del cual cada uno tiene que aprender a echar mano. Deseamos que estos dos temas que vamos a mirar sean de bendición a sus ministerios y abran el panorama de lo que aún nos falta por hacer. Yo les he dicho que creo que seguimos teniendo una gran deuda en nuestra denominación religiosa en cuanto a la enseñanza. Reconozco con mucho respeto y cariño que denominaciones religiosas distintas a la nuestra están mucho más avanzadas en este punto, ¿no? Tienen métodos de enseñanza muy buenos, tienen muy linda literatura, desarrollan, invierten mucha plata, mucha plata para los programas educativos de niños, de adolescentes, de jóvenes, de niños incluso de cuna, ¿no? De los bebecitos. Hay iglesias donde les dan lecciones a los bebés. Yo no diría a los bebés. Eso yo no he visto en nuestras iglesias. Tal vez haya por ahí en algún lado, pero en nuestras congregaciones no hay clase para los bebés, por ejemplo, ¿no? Este, y entonces tenemos una deuda todavía. Sueño con que algún día algunos de ustedes creen ministerios de enseñanza que, que puedan desarrollar modelos educativos buenos, actuales, frescos, creativos, espirituales, eh, no sé, que hagan que nuestras generaciones futuras pues no desconozcan tanto la Biblia como la desconocemos hoy nosotros, ¿no? Sino que desde niños aprendan la escritura como lo hizo Timoteo, que Pablo le reconoce que su abuela y su madre le habían enseñado las escrituras desde que era pequeñito. Así que bueno, son semillas que uno siembra, ¿no? Son semillas que uno siembra y que tratan de mover el corazón de ustedes como alumnos, que el Espíritu Santo los guíe para invertir en este ministerio de formación cristiana, ¿verdad? De formación cristiana a través de la enseñanza. Bueno, dicho esto, vamos a contestar esta primera pregunta que dice, ¿qué es un método de enseñanza? Bueno, porque hablamos de los métodos y decimos que los métodos son como esos puentes. Entonces necesitamos construir buenos métodos, buenos puentes, pero la pregunta sería, ¿qué es un método de enseñanza? Y un método de enseñanza, la respuesta más sencilla es la que nos dice que método es cualquier actividad de aprendizaje.
después tendremos un tiempo de charla y me gustaría saber la opinión de mi hermana Amanda, que ella tiene formación eh, en este sentido, pero esta definición que es tomada del libro Enseñamos la Biblia creativamente, que es el segundo libro con el que nos estaremos apoyando en esta materia. El primero fue de Howard Hendrick, perdón, no he subido el libro, ya lo voy a subir a la plataforma. El segundo también lo voy a subir a la plataforma para que ustedes lo tengan, que es Enseñamos la Biblia creativamente, eh, que es la enseñanza por etapas de vida. Muy buen libro, excelente libro del doctor Lawrence. Eh, Dice que el método es una actividad de aprendizaje, pero también dice otra cosa. Los métodos se eligen con el propósito de motivar la participación de los estudiantes en el proceso del aprendizaje. Si ustedes quieren que sus alumnos puedan sentirse motivados, pues hay que saber elegir los buenos métodos, ¿no? A veces los métodos, por ejemplo, a ver, yo uso un método de aprendizaje o de enseñanza como son las diapositivas, por ejemplo. He visto algunos compañeros míos que dan su clase y que no usan ninguna diapositiva, ¿no? Es hablado, hablado. Algunos tienen la facilidad, yo me perdería. Yo necesito tener esto. Pero si se dan cuenta, a veces yo como que trato de cambiarle, ¿no? Elijo modelos de PowerPoint porque es el modelo que tengo, que debería yo trabajar un poco más y tal vez Bere hace lindas presentaciones en Canva. Yo sigo siendo la antigüita, por eso digo que a veces es difícil romper estas estructuras, ¿no? Y no aventurarse a algo, pero estoy trabajando en eso. Pero digo, bueno, ok, voy a usar el PowerPoint para presentar. Y si se dan cuenta, cuando realizan mis clases, los PowerPoint son de diseños diferentes, de formas diferentes. Algunos les pongo fotografías, algunos tienen más letras, otras menos letras. En la mayoría trato de resaltar con colores diferentes, ¿no? Lo que para mí es importante que ustedes perciban. No sé si se nota, ¿no? No sé si lo han notado, pero esa es una decisión que yo tengo que tomar, pero imagínense que yo siempre utilice el mismo PowerPoint para todas mis presentaciones, con la misma letra, de la misma forma, con muchas letras para leer. Eso evidentemente, pues termina siendo tan monótono que no te llama la atención, ¿no? A lo mejor mis diapositivas son monótonas igual, pero lo que quiero decir es que uno se preocupa por decir, bueno, ahora en qué presentación lo hago, le pongo una foto, una imagen, le acomodo acá, le acomodo allá, en fin, hay que jugar con eso. Son métodos de enseñanza que tenemos que la tecnología nos permite. Sé que puedo abarcar mucho más y sigo estando en deuda, pero eh, creo que cuando uno elige el método, pues de alguna manera hay participación, ¿no? Puede ser que nuestra participación con ustedes sea entre medio de la clase, que alguien levante la mano y diga, yo quiero hablar, bueno, métanle, o al final tengamos esos momentos de charla, que tenemos al final de la clase. Pues de alguna manera ustedes tienen que proveer a sus alumnos algo que sea diferente, algo que sea nuevo, una nueva historia, un nuevo chiste. Yo ya creo que ustedes se saben todos mis chistes, sabidos y por haber, necesito aprenderme otros. Pero los métodos deben ser con el propósito de que nuestros participantes, nuestros estudiantes participen, los motivemos para eso. Entonces, sigue diciendo el doctor Lawrence sobre que el método es una actividad de aprendizaje. Es lógico entonces que el aprendizaje de los estudiantes sea la clave para la selección y uso de un método de enseñanza. Es lógico, claro. Los métodos son los medios por los cuales los adolescentes se comprometen a aprender en estas esferas. ¿Ustedes cómo pretenden entretener
o captar la atención de los adolescentes, pues depende del método que uno utilice. Algunos métodos son más efectivos para estimular el aprendizaje cognitivo, que ahora lo vamos a ver, donde otros parecen alcanzar el nivel afectivo con mayor éxito. Entonces, algunos aprenden estimulando su intelecto, dándoles más, porque son competitivos, ¿no? Hay alumnos que tenemos, estudiantes que tenemos que son muy competitivos. Entonces, para ellos el conocimiento es fundamental porque eso los hace sentirse más, pues, sí, más competentes, más, ¿cómo sería la palabra? Como que tienen mejores armas para poder hacer las cosas, ¿no? Pero hay otros alumnos que no son competitivos, que no tienen esta personalidad fuerte, arrolladora. Son más tímidos, más retraídos, ¿no? Más introvertidos. Entonces, para ellos, pues no hay necesidad de darles conocimiento cognitivo, sino más con un conocimiento afectivo, un conocimiento del corazón, desde la ternura, ¿no? Desde la paciencia, desde el ir lento, desde ir a su paso, ir a su ritmo. Y entonces así aprenden mucho más. Ahora, si invertimos los métodos, ¿no? Si nosotros le damos a los adolescentes, por ejemplo, que son competitivos, que están en esa, o los jóvenes, ¿no? Que tienen esta personalidad, decime, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? Y pones a hacer un concurso de cualquier cosa, y esos son los que quieren ganar, y si no ganan se ponen chinchudos, se enojan y demás. Imagínate que le des a estos alumnos o a estos chicos métodos así tranquilos, calmos, de ternura, ¿no? A ver, vamos despacio, y se van a aburrir y se van a ir, va a decir, no, yo necesito algo que vaya a mi ritmo, ¿no? O viceversa, que a tus alumnos que son muy calmos les des un ritmo de vaciarles conocimiento, conocimiento, una historia, conceptos, citas bíblicas y demás, pues no te va a aprender nada, porque no se va a entender. Los maestros querrán conformar los métodos apropiados al campo de aprendizaje que buscan afectar. Los maestros querrán conformar los métodos apropiados. ¿Qué quieren ustedes cambiar en sus alumnos? ¿Qué quieren que los niños aprendan? ¿Qué quieren que los adultos aprendan? Entonces, dependiendo qué es lo que ustedes quieren que ellos aprendan, entonces ustedes van a utilizar ese método. Entonces, por ejemplo, cuando alguien predica, ¿no? Trae un sermón a la iglesia. ¿Qué método podemos utilizar? Puede ser el método reiterativo. Este es un buen método. El método reiterativo es que durante el transcurso del sermón, vos estás de manera constante reiterando los puntos principales que vos quieres que la gente se le quede grabada, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una idea es que tus oyentes sepan que vivir a Cristo es vivir una vida santificada, ponele, ¿no? Que esa es como que la idea que vos quieres. Entonces, en el transcurso de tu sermón, en el método reiterativo que vos has elegido tener, vas a ir poniendo los puntos clave, los puntos donde tienes la atención de la gente mucho más fuerte, donde contaste una anécdota que resalte ese punto cuando en la aplicación, cuando en la conclusión. Es decir, has usado un método reiterativo que no usando la misma frase, pero sí distintas palabras con la misma intención de que ellos aprendan, has ido grabando de a poquito, inconscientemente, esa idea en la mente de tus oyentes. Es un método que vos elegís, que de manera deliberada, o intencionada, vos decidís tener, si no, yo voy a tener este método y lo voy a hacer de esta manera, ¿no? Con esto en mente, se puede decir que un método es una actividad de aprendizaje que estimula, que estimula o compromete a los estudiantes en un campo particular de aprendizaje. ¿No? No podemos enseñar todo, ni nadie tendría que aprender todo en una lección de 40 minutos, en un sermón de 40 minutos, o en una hora que dura el grupo familiar o la charla prebautismal o con los discípulos, ¿no?
vamos a identificar qué es lo que quiero trabajar con ellos. Entonces, por ejemplo, los maestros consagrados, las maestras consagradas que trabajan con el momento discipulado, tienen que identificar con sus alumnos cuál es el área que necesitan ellos, la que tienen que trabajar más. Entonces, una vez que identifiquen cuál es el área de aprendizaje que más es común al grupo, entonces el maestro, en este caso el maestro consagrado, la maestra consagrada, tiene que elegir el método. Un método tiene que elegir para satisfacer esa área de aprendizaje que necesitan sus alumnos. ¿Ok? Entonces, no olviden, un método es una actividad de aprendizaje donde vamos a estimular o vamos a comprometer a los chicos, a los jóvenes, a las mujeres, a que puedan reflexionar sobre algo en particular, ¿no? Y que a través de eso pueda producir cambios significativos en su vida. Habría que conocer a sus estudiantes, eso es lo que he planteado, ¿no? Tenemos que aprender a conocerlos. Ustedes tienen una ventaja, si son maestros titulares, diríamos, ¿no? Si a ustedes les encanta la docencia en esto y que ustedes le digan al pastor, pastor, déme oportunidad, o a la directiva de niños o de jóvenes o quien sea, denme oportunidad de dar una clase. Entonces van a tener al menos un contacto presencial los sábados y casual entre semana que les va a permitir conocer a los alumnos. Entonces, habría que conocer a sus estudiantes para saber qué método podría convencer más que otro en cuanto a su efectividad, ¿no? Entonces, si la mayoría de tus alumnos son competitivos, ¿verdad? Pues entonces tenés que buscar métodos que tengan que ver con competencias, con concursos, ¿no? Con aspectos que les estimule a ellos, ¿no? Desarrollar su mayor potencial y capacidad de respuesta, de análisis, de crítica, de exponer, de hablar, de criticar, hacer una mesa redonda, ¿no es cierto? Poner un tema a debatir y entonces ellos, porque tienen este espíritu, ¿no? Entonces tienen que saber cuál es el método de enseñanza que vas a elegir. Si tus niños, por ejemplo, la mayoría de ellos son tranqui, son re buenitos, bueno, ponerlos a dibujar un dibujo significativo, ¿no es cierto? Que ellos lo van a hacer con mucha tranquilidad, van a estar contentos haciéndolo y al final aplicarás una enseñanza de algo que ellos les gusta, ¿no? O les gustó hacer. Creemos, no siempre un método va a funcionar para todo. No, no siempre. Ujú. Mucho me temo que ese es nuestro mayor problema en la enseñanza de la iglesia. Creemos que el mismo método aplica tanto para los niños, los adultos, los adolescentes, los jóvenes, y por eso digo, ¿no? Que a veces agarramos a alguien y decimos, ay, usted hermano que no está haciendo nada, usted hermana que está ahí nada más haciendo lío, vaya a dar clase a los niños. Eh, La verdad que no juzgaría el hecho de que alguien pueda dar clase a los niños, lo agradezco mucho, pero con mucho cariño y con mucho respeto, la mayoría de nuestros maestros de escuelita, por ejemplo, no tienen una capacitación. Y entonces, con su muy buena voluntad, con su gran amor por los niños, lo que van a hacer es desarrollar el método que aprendieron para adultos o de adultos y lo van a aplicar a los niños, ¿no? Por eso es que hay momentos en donde se les va la clase de las manos y los niños empiezan a gritar y ya le empiezan las maestras a desesperarse, los maestros a esperarse y me ha tocado que a veces los niños los largan antes, ¿no? Y yo le pregunto al maestro, ¿por qué largó? Ay, no, no, pues, estaban imposibles, imposibles. Así que los largué y que se van con su papá y que se arregle. Vuelvo a repetir, básicamente parte de que no estamos preparados para elegir los métodos, planificar nuestras lecciones, que permita decirnos, yo tengo 50 minutos de clase. ¿Cómo voy a dividir esos 50? Vamos a ver un poco el método ALMA y vamos a ver algunos ejemplos cuando veamos cómo hacer lecciones para adultos, niños, etcétera. Entonces tenemos que planificar, ¿no? Y ese es el problema que tenemos en la iglesia. Por eso los adolescentes se aburren, ¿no? Y no podemos. Yo recuerdo que cuando era niño nos obligaban a estar en los sermones que antes, ¿no? Cuando era niño,
Los pastores predicaban no 40 minutos, no, 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 no. 40 minutos apenas si estaban diciendo, acabando la introducción de su sermón. Predicaban 50 minutos, una hora, hora y media, hasta 2 horas predicaban. Imagínate vos, ¿no? Un adolescente, un chico ahí que tenés toda la pila recargada y tenés que estar sentado 2 horas escuchando. Son los métodos que aprendimos, pero no los podemos replicar eh, siempre en todos los niveles. ¿Ah? Si el método que usamos no lo estamos empleando correctamente, el resultado será desastroso. Ujú. No, a ver, ¿qué es lo menos peor que puede pasar si no sabemos usar los métodos de enseñanza correcta? ¿Qué es lo menos desastroso? Pues que los chicos griten, que los adolescentes bostecen, que los jóvenes mejor agarren su celular y empiecen a chatear o empiecen a, qué sé yo, mil cosas, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar si no usamos un buen método de enseñanza en el sermón? Pues que los adultos se nos duerman, que entren y salgan, que se queden afuera del templo charlando mientras está el sermón. Eso es lo menos malo que puede pasar, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar si nosotros no usamos métodos correctos de enseñanza? Que la iglesia no aprenda, que los chicos no aprendan, que los adolescentes no aprendan, que los jóvenes no estén aprendiendo las verdades espirituales. Eso sí es peor. Y creo que hoy si hiciéramos una encuesta yo quiero ver si ustedes me pueden ayudar, vamos a hacer ese trabajo de investigación para poder determinar el porcentaje de conocimiento que la iglesia en general tiene de las verdades espirituales. Entonces, creo que eso nos va a ayudar a entender la gravedad que tenemos nosotros en nuestra denominación de que seguimos desconociendo un montón de cosas de la Biblia, un montón. Y los jóvenes, olvídense, ¿no? Olvídense. Hoy metemos a nuestros chicos en un ambiente de cultos de jóvenes donde hay música, luces, sonido, alabanza y todo así re bonito, pero no les estamos dando palabra, que aprendan la palabra. Y no critico bajo ninguna circunstancia, los cultos jóvenes así son hermosos y qué bueno que hay esos momentos de adoración, pero no solo de pan vivir el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Por eso, queridos hermanos, es muy importante que nosotros sepamos el método de enseñanza que vamos a tener. ¿Ok? Bueno, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran hacer al respecto? ¿Qué experiencia han tenido? Si tienen algún método, ¿cómo han identificado estos métodos de enseñanza? ¿Cómo los aplican? ¿Cómo, cuál ha sido bueno? ¿Cuál ustedes les ha funcionado más? Amanda, ayúdenos. Bueno, paz, hermanos, buenas Paz. tardes a todos. Pues hay diferentes métodos, pero primero, antes quería como comentar algo cuando comentaba que la iglesia tiene una deuda. Yo en algún momento asistía a otra iglesia y efectivamente había como diferentes grados, desde los bebés pues hasta los jóvenes de 25 Ujú. y 30. Ellos tenían todas las edades como bien repartidas y había un grupo súper especial de niños especiales y a ellos les enseñaban a base de terapia musical. Ah, Eran niños especiales, o sea, que tenían, digamos, como deficiencias motoras o niños con síndrome de Down, eran ujú, especiales. ujú. Entonces, eh, cuando comentaba en ese momento el pastor decía que pues los niños llegaban como mal, digamos, en el sentido de que súper sobreprotegidos, que no los dejan hacer mucho porque no los creen con capacidades.
y con cuatro clases que los niños tenían, que eran los sábados, los niños tenían unos cambios asombrosos. Entonces, en esa iglesia tenían yo digo que era como esa bendición, ¿no? Y tienen pues sus profesores especiales y con todo el amor del mundo. O sea, y también tenían la sala cuna donde cuidaban a los bebés y les colocaban pues música instrumental, pero era cristiana. Entonces, digamos que sí hay iglesias que efectivamente eh, o sea, siembran desde pequeños. Sí, no solamente, porque hay iglesias que solamente se ven para los adultos, entonces llegan los niños y los dejan ahí en el culto de mayores y obviamente a la hora a los 40 minutos están cansados, miran allá, miran acá, se paran, molestan, obviamente porque no es para ellos, o sea, esa metodología pues obviamente no, porque incluso hasta los jóvenes, o jóvenes o adultos se cansan. Entonces sí, sí, es un Sí, gran reto y sí, sobre sí. todo, pues pensar, ¿no? Pensar en esos chicos, cómo llegarles a ellos con la enseñanza, sobre todo pues de la palabra de Dios. Ujú, Y tengo también otra experiencia. ujú, En algún momento nos invitaron, eso era en la iglesia católica. Habían unas misas, porque todas las misas son aburridas, que me perdonen los que son católicos, sí. Las misas son aburridas y pues largas y a veces se tornan aburridas. Pero había un sacerdote que él era, o sea, él enseñaba, él hacía unas misas muy divertidas donde la gente se llevaba el mensaje y más con los niños. Entonces él, por ejemplo, ya leía pues como tienen ellos varias partes, ¿no? Que leen la primera lectura, la segunda lectura y el Evangelio. Y cuando terminaba el Evangelio, pues él supuestamente da la explicación, pero no la daba él. Él le preguntaba a los niños y a la gente qué entendió del mensaje. Entonces, como ya sabían que era eso, todo el mundo le ponía atención a la lectura. Entonces, cuando él preguntaba, era muy participativa y pues uno salía con el mensaje. ¿Sí? Entonces, no es que sea lea y pues no se le queda a uno. Bueno, y con respecto a lo otro, a las metodologías que no sé si las va a mostrar o algo, pues hay unas metodologías que son la de Montessori, si no sé si la ha escuchado o la ha ujú. leído. Esa metodología, pues, digamos, es como más enfocada como a la experiencia. Em, Hay otra que es las metodologías que ay, se me olvidó la otra metodología. ¿La de Piaget? Mm, Señor, ¿La de Piaget? también. Es que hay muchas, ¿no? Sí, Pero sí, digamos que uno debe basarse no solamente en una sola metodología porque depende del grupo que se tenga. claro. Y hay una metodología que también hace partícipe a las familias, que es la de cooperación de las familias, que les dejan tareas con los papás para que ellos tengan relación con sus padres y puedan tener el conocimiento como como más cercano. Ajá. Hoy hay otra que es la del juego didáctico, que es la Ujú, que más ayuda a los niños pequeños, sobre todo los niños de jardín y los más pequeñitos que con el juego se aprende, que son las motivaciones, el movimiento, el hacer como esos juegos de rondas, todas esas cosas. claro. Y hay otros que son los métodos eh, el método de el de Wordorf, no sé si lo ha escuchado. No.
ese también es bueno porque se enfoca o es en la enseñanza de potenciar todas las capacidades de las manualidades artísticas de los niños, que ahí Ok. también es una forma de aprender. Entonces, por ejemplo, si le estamos enseñando, por ejemplo, lo de Noé, entonces que ellos dibujen lo que se les leyó, lo que se les enseñó y ellos van a dibujar. Entonces ahí se potencializa también tanto el conocimiento como sus manualidades artísticas. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Amanda. Muchas gracias. La verdad que rescato mucho y aprecio su aportación. En el primer comentario lo dije sí, y lo digo con cariño, ¿no es cierto? Y también con reconocimiento propio. Es una gran deuda que tenemos como iglesia. No, no tenemos esto. Y ahora que usted me dice que tenían este lugar de enseñanza para las personas con alguna discapacidad. Recuerdo que en alguna iglesia donde yo pastoreé, una chica de la iglesia nos empezó a dar clases de lengua de señas, por ejemplo. Y yo escuché en una conferencia que asistí respecto de la sociedad bíblica, donde decía que las iglesias no estamos pensando en abarcar la En enseñanza todo. a estos grupos, que son Ujú. reales, ¿no? Que son Así. reales que no tenemos esto, no tenemos una enseñanza, por ejemplo, de braille. Pocas iglesias tenemos la Biblia en braille para alguien que pueda ir ciego y que pueda leer, alguien que sea sordo, ¿no es cierto? Y con las lengua de señas, el lenguaje de señas, pueda aprender la palabra. Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque no hemos pensado en eso. Pensamos en nosotros que creemos que No somos los son únicos. totalmente inclusivos, sí, señor. Así Claro, es. claro. Y no estamos pensando en esos grupos vulnerables, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, me entra un gran desafío y tengo, en el buen sentido, tengo temor de no estar a la altura, porque aquí en la iglesia tenemos una nenita, ¿no es cierto?, que tiene este síndrome. Y escuchando lo que dice Amanda, yo digo, ¿y qué le voy a proveer yo a esta nena para que aprenda de Jesús? Porque uno podría decir, como antes se decía, ellos no aprenden, ellos no saben, ellos, no es cierto, no es cierto, bajo ninguna circunstancia es cierto. Ellos también necesitan de Jesús, pero por supuesto que sí. Y, y entonces por eso digo que estamos en esta deuda porque no tenemos material para eso, ¿no? Si llegaran a nuestra iglesia una familia que tenga chicos con síndrome de Down o que tengan con una deficiencia, qué sé yo, existen, pues ellos también necesitan saber de Jesús y necesitan de alguna manera que les enseñemos de Jesús, pero no tenemos. Entonces, por eso yo oro mucho a Dios de que de este seminario puedan salir alumnos que puedan comprometerse y empezar a crear ministerios, proyectos que nos permitan como iglesia ir encauzándonos a eso. Es un gran desafío, claro, pero yo digo, si los demás han podido, pues también nosotros. ¿No? Así es, señor. Eso es muy bueno. Ahora, lo segundo que decía Amanda, sin juzgar bajo ninguna circunstancia, ninguna religión, de lo que decía del sacerdote de la Iglesia Católica, me hizo recordar la película A Cambio de Hábito. No sé si ustedes la vieron con esta, Sí, ay, sé el nombre, pero no lo sé pronunciar. sí, Hopping, la morenita. claro, Sí. pero ay, ¿cómo se? Bueno, ella, Cambio de Hábito. Ese es un ejemplo claro de cómo tenemos que romper las estructuras que siempre tenemos ahí establecidas, ¿no? Yo a veces digo, nosotros vamos a la iglesia porque yo hasta ahora que estoy en el Dorado, hasta ahora que estoy en el Dorado, estoy cambiando mis métodos. Porque todos mis años de pastor, bueno, en algunas iglesias no, en la que estuve en Tlaxcala sí pude cambiar mis métodos, pero en tres iglesias donde yo pastoreé, mis métodos fueron los mismos porque eran iglesias súper estructuradas, súper cuadradas, súper como que no podía salirte del molde, ¿no? Y ahora yo me siento re feliz, re libre, porque estoy implementando varios métodos aquí en la iglesia, en El Dorado, que digo, bueno, espero no irme de mambo tampoco, ¿no es cierto? Espero no irme para el otro lado, pero
que te permite tener esta libertad de romper esas estructuras que a veces tenemos, ¿no? Y que hace que la iglesia de a poquito vaya aprendiendo algo más, que no hagamos nuestros cultos ni aburridos ni nada, tampoco hay que hacer fiesta ni nada por el estilo, pero que sean diferentes, que podamos tener este elemento sorpresa. Y bueno, me llamó mucho la atención la película de esta cambio de hábito, porque eso es lo que pasó. Eso es lo que pasa en la película. Y bueno, respecto a los métodos, bueno, yo me basé en este libro, Amanda, lo voy a subir a la plataforma, dele una leidita y usted vea para dónde van los autores. Sí. ¿Para dónde van los autores? Pero he escuchado, sí, sí, los métodos que usted me ha mencionado, algunos de ellos he escuchado. Pero que bueno, sin llegar a ese punto, ¿no? De decir, bueno, vamos a hacer así el método Montessori en la iglesia, que estaría buenísimo, porque es un método que creo que funciona mucho. Muchas escuelas usan el método Montessori y les funciona, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a seguir avanzando sobre eso. Bueno, gracias, Amanda, gracias por esto. La verdad que sí, 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 está lindo y ahora creo que puso en mi corazón esta carga y tengo que hacer algo, no sé, pero tengo que hacer algo para ir viendo cómo enseñarle de Jesús a esta nenita. Tengo que pensar algo tengo que hacer. Porque debe haber iglesias que ya estén implementando eso. Entonces, tampoco se trata de descubrir el hilo negro, tampoco se trata de decir, wow, mira, yo descubrí la novedad. No, hombre, ya hay mucha gente que ha caminado sobre eso. Nada más es cuestión de que uno quiera, ¿no? De que uno busque. Bueno, estamos. Bueno, si los demás hermanos que están en clase presencial también quieren compartir algo o ya los aburrimos, Amanda y yo, igual nos dicen. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver entonces distintos métodos. Existen distintos tipos de métodos que vamos a ver a continuación. Vamos a ver primero lo que son los métodos cognitivos, ¿verdad? Que tienen que ver básicamente con el conocimiento, el área del saber. Este tipo de método lo que va a hacer es estimular la esfera cognitiva del pensamiento de cada persona. Hay personas que les encanta conocer, son como esponjas, ¿no? Que les encanta conocer, aprender, investigar. Son curiosos por naturaleza porque necesitan alimentar. No sé si su alter ego, ¿no? No sé si a lo mejor puede ser un poco el alimentar su alter ego, pero su propio deseo de saber mucho, pero son gente que quieren llenar la mente de conocimiento. Es el que se ocupa del aspecto intelectual y va a estimular el razonamiento. Este método, hermanos, es muy bueno empezarlo a desarrollar entre nuestros alumnos porque necesitamos gente crítica también en la iglesia, ¿no? Que, que sea crítica, no que esté crítica, que son dos cosas totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque cuando alguien empieza a razonar, cuando alguien empieza a preguntar, entonces se crean los mejores debates y los mejores puntos de reflexión. Cuando todos dicen, che, todo está bien, todos están de acuerdo, y sí, nadie dice nada, o será que no entendieron mucho, o será que no hay este estímulo en cuanto a su conocimiento y a su razonamiento. Dice en el libro, El Señor lo habla creativamente lo siguiente. Para el aprendizaje, para el nivel de aprendizaje mecánico o por repetición, se desean los métodos que destacan recordar lo memorizado, ¿no? Esto es un método, trabajar en la memoria a través de la repetición. Podemos usar canciones, por ejemplo, rompecabezas, juegos sencillos, acrósticos, sopa de letras, bíblicas. Estoy hablando siempre en un sentido. A mí me encantan las sopas de letra, ¿eh? Yo soy, encontrar las palabras ocultas en un montón de letras, soy fanático de eso, fanático. Me encanta ¿cómo les llaman estos juegos de ir poniendo palabras y que tiene que coincidir con la otra palabra? Se me fue el nombre ahora. Este, ah,
Bueno, ya voy a saber. ¿Crucigramas puede ser? Bueno, todo aquello que utilice para O recordar, Sudoku también. Sí. ¿perdón? Hay uno que se llama Sudoku, creo, que El también Sudoku, es sí, ese es uno, y de hay los otro. crucigramas, sí, creo. Hay un crucigrama, hay un, em, bueno, ya me va a salir. Este, entonces, estimulan mucho el conocimiento. Todos los que nos gusta mucho estimular el conocimiento, esas cosas nos encantan, ¿no? Por ejemplo, poner a mí me encanta el tema de ver dos imágenes y encontrar las 7 diferencias. Yo soy fanático de eso, me encanta y soy muy competitivo en eso para ver cuánto tiempo hago, ¿no? Y me enojo, en el buen sentido, me enojo cuando no encuentro el objeto perdido. Ya revisé por todos lados y no lo encuentro. Bueno, esto ayuda a estimular, ¿no? El intelecto, el razonamiento. Pero el maestro debe entender que estos métodos solo permiten que el estudiante recuerde información. O sea, no es que no los usemos, úsenlos. Pero esto solamente va a hacer que estimulemos la capacidad, de recordar, la capacidad de retener la información. Recordar un versículo memorizado usando un corito, una canción chiquita con las palabras de dicho versículo, no es lo mismo que entender el significado de las escrituras, ¿no? Ese es como el ejemplo clásico. Por ejemplo, todos sabemos una canción de algún versículo bíblico. ¿Cuál sería? Es, eh, porque no me avergüenzo del evangelio de mi Dios, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Es una canción que se compuso del pasaje de Romanos capítulo 1 versículo 16 y 17 si no mal recuerdo. Pero esto que yo me aprenda el corito, ¿no es cierto? Esta cancioncita, no significa que esté profundizando en lo que realmente está diciendo la palabra de Dios. Así que en niveles más altos de aprendizaje, cuando ya queremos profundizar y que este método cognitivo sea más real, debemos usar tal como el reconocimiento, ¿no? La expresión de una verdad en sus propias palabras. A ver, yo te voy a decir esto y vos explícame. ¿Qué entendés por esto? Y vos vas evaluando como maestro, como sea, la capacidad que tiene. Si te dice cualquier cosa, es que no entendió nada, no sabe el concepto. Y ahí es donde vos tenés que enderezar el concepto. Allí es donde, bueno, mira, te voy a explicar. Esto es esto, aquello, lo otro, ¿no? Y necesitamos hacer esta actividad, ¿no? De que expresen con sus propias palabras. Entonces, vos te vas a dar cuenta si eso no es, ¿no? Puedes llevar a cabo la relación y niveles de realización de cómo llevar a cabo las cosas. La metodología debe estar más centrada en el estudiante, porque acuérdate que el estudiante requiere atención para motivar su conocimiento. Los métodos cognitivos pueden incluir, por ejemplo, una lluvia de ideas o tormenta de ideas, como le llaman, ¿no? A ver, tenemos este problema y todos vamos a largar una solución para que este problema se solucione, valga la redundancia. Entonces, estás creando, estás generando este razonamiento, esta capacidad, no solo de llenarlos de aprendizaje, sino que ellos reaccionen ante eso y saber si lo que están planteando está dentro del círculo permitido de las cosas o ya están yendo para otro, ¿no? Por ejemplo, hubo una experiencia aquí en la iglesia, en una reunión de jóvenes y decían, bueno, a ver, ¿cuántos de ustedes conocen los 10 mandamientos, por ejemplo? ¿No? Y todos decían, sí, y bueno, a ver, díganme uno de ellos. Y recuerdo que una persona del grupo dijo, santificarán las fiestas, dice, santificarán las fiestas. Evidentemente, esta persona había aprendido este concepto, fíjense, aprendió este concepto, pero lo aprendió de la teología católica. Porque la teología católica dice que uno de los mandamientos, en vez de donde dice acordarte has del día de reposo para santificarlo, tal, del día del sábado,
lo han cambiado y dicen en el catecismo, dice santificar a las fiestas. Entonces, ya te das cuenta que una persona que es de la iglesia, que su familia es de la iglesia, estaba totalmente equivocada. ¿Cómo lo haces cuando permites que, cómo lo sabes y cómo tenés la oportunidad? Hasta la fecha, hoy esta persona recuerda y dice, ay, yo no sé cómo fui a decir esa cosa y demás. Bueno, ahora ya sabes cuáles, sí, ahora ya sé cuáles, ya aprendió, ¿verdad? Eso no se le va a olvidar nunca. Entonces, es de esa manera como nosotros estimulamos, ¿verdad? Entonces puede ser lluvia de ideas, comentarios en grupos pequeños, análisis de casos de estudio, debates, foros, entrevistas, interacción entre los vecinos, comentarios breves en grupos de dos, paneles de discusión, preguntas y respuestas, preguntas provocativas, historias inconclusas, es decir, donde los alumnos terminen, ellos creen o elaboren su propio final y después comentarlo para ver cómo se da esta especie de conocimiento. Eso es hermoso. Parábolas, escenificaciones cortas, dramas, conferencias. Todos estos métodos que están allí, hermanos, que ustedes pueden echar mano y que pueden ir variándolo, van a fomentar el aspecto intelectual y el estímulo del razonamiento con nuestros estudiantes. Nótese que métodos diferentes demandan niveles diferentes para involucrar a los estudiantes. Claro, ustedes no le van a decir a los niños, a ver, vamos a hacer una mesa de debate, ¿no? Pues no, no van a debatir. Pero a ver, vamos a hacer una pequeña obrita de teatro, ¿no? Y ver cómo ellos desarrollan su propia capacidad creadora, creativa, etcétera, ¿no? Entonces, también busquen los métodos que les permitan involucrar a las personas de acuerdo a su propia capacidad. ¿Ok? Entonces, estos son los métodos cognitivos. Y aquí están todos, ¿no? Que pueden ser entrevistas. Vayan y digan, a ver, chicos, o los jóvenes, esta semana vamos a hacer un trabajo de entrevista. Ustedes van a entrevistar al pastor, por ejemplo, van a entrevistar a un consagrado y les van a preguntar sobre este tema. Y el próximo sábado traen las respuestas y lo planteamos y lo charlamos y lo platicamos y vamos a una conclusión. Eso los motiva, ¿no? Eso los motiva y los tiene en esta dinámica de tenerlos cautivados. Bueno, vamos a ver este método afectivo ahora. ¿Cuáles son los métodos afectivos? Los métodos afectivos son aquellos en los que estarán presentes las emociones, los valores, las aptitudes y las profundas convicciones humanas. Este tipo de métodos estimularán lo subjetivo de cada individuo, cómo reacciona, ¿no? Es la parte más emotiva, la parte sensorial de los niños, los jóvenes, los adultos. El uso de historias será una excelente forma de estimular las emociones, pero si usted elige, como digo, si usted elige el método de contar una historia, tiene que aprender a contar la historia. Las historias tienen que aprenderse a contarse. Si no hemos recibido alguna capacitación o no hemos leído libros de poesía, libros de novela, por ejemplo, libros de género literario y de novela, entonces no van a poder desarrollar esta capacidad de contar, de narrar las historias. Por eso yo le decía, para mí ha sido muy interesante leer los libros de Max Lucado, por ejemplo, que en lo particular, sé que para muchos es malo, pero a mí en lo particular me ayudó mucho a desarrollar no sé si lo logro, pero me encanta porque él desarrolla una serie de contar las cosas increíble, ¿no? Tiene una forma narrativa impresionante. Por eso sus libros son muy, muy vendidos, ¿no? Porque te cautivan, te llevan, te van llevando de la mano, ¿no? De tal manera que te sentís cautivado. Y hay momentos en donde lo plantea de tal manera que yo he terminado llorando, llorando literalmente en algunas.
de sus páginas o de las historias que él ha contado. Entonces, él es un excelente historiador o narrador de historias o de cuentos. Si ustedes quieren hacer eso, bueno, busquen libros que sean en ese sentido, ¿no? Que les permitan desarrollar esta capacidad de contar las historias que les hagan eh, saber los elementos de una historia, ¿no? La introducción, el nudo, el desenlace, eh, llegar a los clímax de las emociones en cuanto a la historia, sentirlas, vivirlas, y entonces cuando uno las expresa, eso impacta, ¿no? Eso impacta en la vida de los oyentes. Así que el uso de historias en estos métodos que hacen que las emociones afloren, que las palabras sean suaves y que toquen y que empiecen a como a romper, ¿viste? Los corazones duros y que terminen rendidos a Cristo, es muy bueno, ¿verdad? Es en el relato de una historia donde los oyentes pueden sentirse plenamente identificados y entonces entrar en el papel del personaje y a partir de ahí cambiar su propia vida. ¿No? ¿Quién fue un excelente contador de historia? Natán, ¿no? El profeta Natán. Saben esta historia, ¿no? Cuando David comete este terrible desliz de em, hurgar un plan para matar a Urías y quedarse con Betsabé y demás. Natán le cuenta una historia, ¿no? Una historia maravillosa que hace que el rey David despierte sus más profundas emociones incluso de indignación, ¿no? Porque la historia lo lleva a tal grado, Natán le cuenta la historia, le va desarrollando la historia, la historia, la historia, a tal grado que al final David se enoja y dice, el tal debe morir. Y ahí Natán le da con el palo en la cabeza. Vos sos ese hombre, ¿no? Vos sos ese hombre. ¡Wow! Entonces, las historias son interesantes, buenas historias, producen buenos niveles de aprendizaje y buenos resultados de transformación. ¿Cuáles podríamos plantear aquí como ejemplos para desarrollar y que estaría bueno que ustedes puedan irlos teniendo de a poquito? Los métodos afectivos incluyen actividades de aprendizaje tales como los casos de estudio, ¿no? Presenten un caso y donde sea un caso real, verídico, donde despierte emociones. Entonces eso hace que las personas se involucren en esto, ¿no? Historias, dramas, obras de teatro cortitas, testimonios. Los testimonios son poderosísimos, ¿verdad? Los testimonios son poderosísimos. Viajes misioneros que también son cautivantes. ¿Qué pasa en los días de trabajo, los viajes a asilos de anciano, a las cárceles, a lugares, ¿no? Donde yo fui a visitar a un grupo donde había niños abandonados, ¿no? Los orfanatos y contar el testimonio, eso mueve y eso también hace que la gente termine respondiendo, ¿no? En fe. Escritura creativa, debates, discusiones también aquí, ¿no? Que involucren, insisto, estos aspectos internos de valores, de sentimientos éticos, ¿no? De poder analizar qué podría considerarse como bueno, qué podría considerarse como malo, etcétera. Cualquier método que vaya más allá de sencillamente llenar la cabeza de conocimiento, de ideas y demás, y que afecte el corazón, se cataloga con propiedad como una metodología afectiva, ¿no? Afectiva, no efectiva, afectiva, es decir, que va a cimentarse o que va a colocarse en los sentimientos de las personas. Vean entonces ustedes que hasta aquí, queridos alumnos, tenemos ya muchas opciones que podríamos nosotros plantear como necesarias para llevar a cabo los distintos métodos que tenemos. ¿Ok? Y finalmente tenemos los métodos de comportamiento. Este tipo de métodos ayudan a los estudiantes a cambiar su forma de actuar y a aprender de una nueva forma de relacionarse. Es decir,
motivan a desarrollar habilidades, destrezas y a descubrir el arte que puede estar encerrado en ellos mismos y no saberlo. Despertar su creatividad, sus potenciales, sus habilidades particulares, sus dones espirituales. ¿Cómo desarrollamos los dones espirituales? Pues ejercitándolos, llevándolos a cabo, ¿no? Entonces, cuando dejamos que las personas hagan, cuando dejamos que las personas realicen, entonces ahí van descubriendo, porque acuérdense que la mejor manera de aprender es en el error, en el fracaso, ¿verdad? Entonces siempre hay como esa simbiosis de ensayo, error, error, ensayo. Siempre hay como que esa unidad entre esto. Entonces, cuando uno lleva a nuestros alumnos a que no solo escuchen, no solo sientan, sino que ahora hagan, ¿verdad? Realicen, palpen, sientan, huelan, vean, desarrollen. Si les gusta cantar, que canten. Si les gusta la oratoria, que haga concursos de oratoria. Si le gusta tocar algún instrumento, crear algún ministerio, etcétera, etcétera, ¿no? Motivar. Si le gusta pintar, que exprese a través de la pintura el mensaje de Cristo. Si le gusta escribir historietas, que exprese el mensaje de Cristo a través de historietitas. No importa, todo lo que sea necesario para que exprese, para que lo haga. ¿Qué podemos hacer aquí? Los métodos de conducta incluyen dar el ejemplo, claro, vamos a hacerlo nosotros. Vamos a hacer talleres, ¿no? Yo recuerdo mucho, nunca aprendí, pero no sé, siento que algo desarrolló en mí. Recuerdo que en la iglesia donde me congregué cuando era niño, a la tarde nos bajaban a los adolescentes a nuestra clase de macramé, ¿no? Que es eso, hacer, ay, yo no sabría cómo explicar, pero creo que también se llama macramé aquí, ¿no? Donde se ponen varios como hilos, ¿no? Y hay que hacer como, ¿no? Trenzas y demás, y se hacen cosas hermosas. Era lindo, yo me encantaba ir porque todos nos reenganchábamos, todos los chicos, chicos, chicas, no importa, ahí no había de que, ay, no, esto es para niños, ay, no, esto es para niños, no, no, nos reenganchábamos todos, o hacíamos manualidades de mil y un cosas, que luego las vendíamos, que luego las teníamos recursos para la iglesia, para el departamento de los adolescentes, etcétera. Bueno, talleres, experimentos, premios, aprendizaje programado, ser aprendiz, compañeros a quien dar cuenta, representar el papel de alguien, graficar con estrellitas engomadas, reconocimiento público, sesiones prácticas, grupos de apoyo, todo lo que ustedes puedan hacer que permite que los chicos, los niños, los jóvenes, los adolescentes empiecen a desarrollar sus habilidades, sus talentos, sería maravillosísimo. Y los adultos también, porque a veces uno pensaría que el adulto ya, ya estoy viejo, hermano, esto ya no es para mí. No, no se muera, no se muera sin haber logrado aquello que tanto le gustaba hacer. No se muera. No permita que la muerte llegue sin antes usted pueda, este, vivir, seguir desarrollando, seguir creando. Así que hemos visto hasta aquí entonces, queridos hermanos, estos tres métodos: el método cognitivo, el método afectivo y el método de comportamiento, ¿no? Las personas aprenden escuchando, que estimulan el intelecto y el razonamiento. Las personas aprenden moviendo sus afectos, su ser interior, su voluntad, pero también aprenden haciendo, ¿no? Hablando, desarrollando, escribiendo, tocando la guitarra, pintando, en fin, de muchas maneras. Ujú. Por lo tanto, y aquí vamos a terminar la clase, hemos analizado los tipos de métodos que se tienen al alcance para desarrollar con las personas. ¿Mm? Son tres maneras distintas de transmitir el conocimiento. Recuerden, no todos aprendemos de la misma manera. De ahí entonces que surja la pregunta: ¿cómo le hago para saber qué método escoger? Y en la próxima clase voy a darles cuatro criterios prácticos para que ustedes puedan elegir el mejor método y consecuentemente ustedes puedan saber que la enseñanza estará garantizada, ¿no? Pero yo planteo un montón.
Ajá, ahora la pregunta es, ¿cómo saber elegir el mejor, el que me va a dar mejor resultado? Pero eso lo vamos a ver la clase que viene. ¿Ok? Muy bien, pues tenemos un minutito para charlar un poco. Sí. ¿Qué les parecen estos métodos? ¿Qué les abre como posibilidad, ¿no? De, de hacer, de llevar a cabo, de que ya su mente les empiece a trabajar, decir, bueno, en la próxima lección, próximo sermón, en la próxima reunión de grupos familiares, de grupos pequeños, etcétera, voy a hacer esta dinámica, esta actividad, este método, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta, duda, comentario, hermanos? ¿Puedo entenderse? Súper bien, todo interesante. Buenísimo, Amanda, buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Gracias, gracias. Bueno, cuando a uno le gusta, le parece todo buenísimo. Sí, sí, la verdad que No, los que nos gusta esto, como que nos emocionamos. sí, muy interesante y sí como que le provoca a uno decir, bueno, ¿cuál de todos estos son? Y pues obviamente también depende de los grupos que uno tenga, de la gente que Eh, uno maneje, de hasta de los mismos, eh, digamos, en la parte cultural, todo eso también depende, ¿no? Por ejemplo, si estamos en un resguardo indígena o si estamos ujú. en una ciudad. Todo depende de donde uno encuentre. Toca mirar y ser recursivos, cuál de los métodos sería. Ujú. Y pues uno va conociendo a los chicos o al grupo que a uno le asignen y de acuerdo a eso pues va implementando el método en las clases. Tal cual, tal cual. Eso lo vamos a ampliar un poco más en la próxima clase, como decir, bueno, ¿qué necesitamos saber para conocer qué método podemos elegir? Y tiene que ver mucho con esto, ¿no? Mirar el entorno, las personas y un montón de otras cosas. Pero darnos cuenta de que no, de que tenemos la oportunidad de no siempre hacer lo mismo y de no hacerlo siempre de la misma forma, pues ya Ujú. nos abre un panorama interesantísimo, ¿no? De decir, puedo hacer muchas otras cosas. Ya vamos a ver cómo elegirlos, pero al menos ya tener en nuestra memoria que podemos dejar de ser cuadrados. Dice, mi esposa siempre me reta porque cada vez que me dice, le digo, che, vamos, te invito a comer un helado. Bueno, dale, vamos. Llegamos y ella ve el letrero y empieza a preguntar, ¿y este qué tiene? ¿Y este qué tiene? ¿Y aquel? Y pues, déme probar este y déme probar el otro. Y cuando ya finalmente se decide por uno que solo Dios sabe qué es, y cuando me toca a mí, vainilla, por favor. El mismo de siempre. El mismo de siempre, Bere me reta, me dice, vos siempre vainilla, cambiame, dice, probá. Pero ¿por qué? Le digo, si vainilla me gusta a mí, no quiero probar nada nuevo. Sos re cuadrado, me dice, sos re cuadrado. Ay, amor, pero pues yo soy de la vainilla, punto, ya está. No me complico la vida. Pero esto, fíjense que si lo planteamos en el tema de la enseñanza, pues termina a veces haciendo lo mismo. O sea, seguimos diciendo lo mismo, seguimos planteando lo mismo, seguimos la misma forma, la misma rutina, el mismo chiste, ¿no? Entonces, sí, hay que saber que hay como que una variedad interesante para hacer. ¿Ok? Bueno, pues si no hay alguna otra pregunta o comentario. Deseo que Dios los bendiga y nos vemos Dios mediante la próxima semana. La próxima semana. La próxima semana tenemos clase y después entramos en vacaciones. Tenemos 2 semanas de vacaciones. ¿Ok? Entonces, Nosotros tenemos festivo el lunes. Pero mire, ¿qué hay el lunes allá, Amanda? es que hace muchos años cambiaron todos los festivos que son, pues como este supuestamente es un país casi católico, entonces los festivos de católicos los pasaron para los lunes. Entonces Ah, creo que es, no sé si es la Ascensión del Señor o es algo así, es un festivo que hay ahorita el lunes.
Ah, bueno, mire. Bueno. Mm. eh, vamos a tener clase igual. Sí. Pero cuando hay festivos allá sí, no hay clase. No, 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 pero acá los festivos son como los cívicos. No, no, los de religiosos, no, nunca los, más son como los cívicos del Día de la Bandera, de la Independencia, del trabajo, de esos que Entonces, cuando sea 20 de julio, tenemos festivo aquí y u- allá. usted me avisa y le damos festivo a todo El, mundo. el 20 de julio es la independencia de nosotros, Ah, del bueno, grito de bueno. independencia. Pero 20 de julio, estamos de Sí. vacaciones, creo. Ah, bueno, mejor. Estamos de vacaciones. Bueno, gente linda, Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención. Dios los guarde y nos vemos la próxima semana.